Continuamos, hoy vamos a referirnos a la reunión que tuvo el gobernador Luis Dávila Villegas con el jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, que nos parece que es positivo que se pongan de acuerdo, se coordinen. Así es, una reunión donde ambos pues dieron a conocer que van a pugnar por más recursos para el Fondo Metropolitano, porque la propuesta que envió el gobierno federal pues es mínima y afectaría las obras y acciones que pretenden realizar. Es racional lo que están haciendo porque le conviene a los dos luchar juntos por un fondo que favorece también a las dos entidades federativas. Aquí lo que cabe hacer notar es que durante 4 años no ha habido reuniones del gobernador del Estado de México con el gobernante del Distrito Federal, es decir, había problemas ya que con mucha anticipación de la cuestión del electoral, ¿no? Con mira al 2012, en esta ocasión ya no hay ese factor y consecuentemente creo que pueden trabajar bien, ¿no? Sí, parece que va a haber una buena relación, existe la buena intención entre ambos y eso es notorio, ¿no? Sí, claro. El otro aspecto también que es importante de esta misma semana en el gobierno fue esta firma con una organización internacional de desarrollo económico para darle transparencia a los concursos que hacen para asignar obras y comprar. Así es, la verdad es que es un tema que difícilmente les gusta tocar a las autoridades, que normalmente tratan de evadir, y entonces es muy importante que el gobernador ponga este tema sobre la mesa y que hable de buscar transparencia, porque no había una exigencia previa para que él hubiera salido a decirlo, sino que bueno, es un planteamiento que hace muy positivo y que ojalá se pueda concretar, porque de verdad que hay muchos intereses de por medio. Yo creo que encontró él cuestiones de colusión, porque hablaba de que con esto se va a evitar la colusión en las licitaciones para asignar contratos de compras y de obras públicas, y esto es muy grave, es un problema generalizado, lo que conocemos como corrupción institucional, gran parte se da en esto, es decir, en las compras que se dan con sobreprecio, que se dan con mordidas a los funcionarios, de ahí se hacen ricos muchos funcionarios, pero se hacen mucho más ricos los particulares, porque después de toda la corrupción, aunque nada más desprestigia al poder público, se benefician más los particulares. Bueno, ya vimos el escándalo de Atizapán, ¿no? Donde se hablaba de que se pedía mordidas el alcalde para poder asignar algún contrato a ciertas empresas, y entonces esto es algo que puede ocurrir a cualquier ámbito, y bueno, es muy positivo que se transparente. La intención es buena, habría que ver también, porque no podemos dar por hecho todavía que ya tuvo éxito, que ya se concretó. Allí hay muchos intereses poderosos, muy ligados con los propios políticos, entonces no será fácil para el gobernador sanear la administración pública y evitar que haya corrupción en las compras y de obras, y también en la contratación de obras, ¿eh? Sí, porque se ha criticado mucho que de repente solo unas empresas son las beneficiadas y quienes siempre están realizando las obras porque a ellas se asignan los contratos. Entonces, esto que plantea el gobernador de la transparencia es muy positivo para que realmente gane quien lo merezca, quien ofrezca la mejor oferta. Claro, en precio y calidad, pero además está el caso de que muchas, después de cierto monto, tienen que concursarse inevitablemente. Sin embargo, han dado vuelta a la ley y muchas veces fraccionan las obras o los concursos, las compras, para que puedan asignarlas directamente. Es lo peor que puede ocurrir, que se asignen las obras directamente. Sí, porque nunca se sabe qué intereses están de por medio, sí, realmente. Y bueno, también queremos mencionar nuevamente el caso ahora de los alcaldes que fueron al Congreso Federal, a la Cámara de Diputados, a pedir más recursos para el siguiente año. Y también los gobernadores y alcaldes están en este sentido, pero habría que ver si, yo creo que federalizar también los recursos es bueno, pero no hay rendición de cuentas y no hay mucha seguridad de que en todas partes todos los gobernadores y los alcaldes sean eficaces aplicando el gasto federal. Tenemos alguna cifra aquí que recabamos. Por ejemplo, en 1990 las participaciones eran de 20.326 millones de pesos. En el 2010 llegaron a 430.700 millones, es decir, 20 veces crecieron los ingresos para los municipios. Las transferencias también del 93 al 2010 crecieron 22 veces, es decir, y en ese periodo los municipios, los estados, nada más aumentaron sus ingresos propios 1.5 veces, o sea 150%, mientras los otros aumentan 2.200%, los otros aumentan 150%. ¿Y qué pasó con ese gasto? No se aplica con transparencia. Sí, esto quiere decir que en los últimos años los municipios y los estados han recibido mucho más dinero, incluso del que esperaban, pero que esto también ha generado que sigan siendo más dependientes, porque no han hecho esfuerzos para mejorar su recaudación y tener más recursos, sino que solamente están esperando que les entrega, en el caso de los municipios, que les entregue el gobierno estatal y el gobierno federal, en el caso de los estados, qué dinero les va a entregar el gobierno federal, y se la pasan peleando y diciendo que les quieren bajar participaciones y demás, pero ellos no están esforzándose lo suficiente. Bueno, en el caso del Estado de México sí ha habido un incremento muy importante en recaudación de ingresos propios, pero no todas las entidades es así, y en el caso de los municipios la mayoría están muy mal parados en ese punto. Son los dos problemas. Uno, lo que tú dices, no recaudan lo suficiente, no realizan esfuerzos, mucho menos son eficaces para recaudar más, pero también
son muy ineficaces, muy irracionales en la aplicación de esos recursos que reciben y no hay rendición de cuentas. Entonces debería primero empezarse por transparentar las cosas, lograr eficacia y después que se aplique el federalismo, ¿no? Así es, eso sería lo ideal. Y bueno, nada más mencionar que pues ya se han aprobado las tablas de valores de prácticamente todos los municipios. Las tablas de valores no es el predial, pero es un factor que se toma en cuenta para calcular el impuesto predial. Y de acuerdo con los aumentos que se están dando, los diputados calculan que el aumento para el siguiente año va a ser similar al que ha sido en los anteriores, de la inflación, 4.5%, aunque claro, en aquellas zonas donde haya habido un cambio de uso de suelo, es decir, si tenía usted un terreno y ahora ya construyó y eso quiere decir que es residencial, pues el aumento va a ser mayor. Sí, definitivamente el predial se deriva del valor de los predios y los predios que tienen sus valores también, ¿no? Entonces, al final de cuentas se traduce en un aumento en este gravamen a la propiedad inmueble, pero lo importante es que lo paguemos todo y también que lo apliquen bien, ¿no? Eso es lo ideal, que también los municipios, ya que tienen nuevamente los valores, que además hubo críticas a unos 22, 23 municipios que no quisieron actualizar sus valores, porque se habla de que también no es posible que se mantengan siempre el mismo valor, porque llega un nuevo gobierno, lo actualiza y entonces el impacto finalmente tiene que ser para la población, tienen que ser responsables, porque hay muchos que por evitar costos políticos tampoco lo están actualizando. Sí, no aumentan por lo pronto, pero al final de cuentas se acumulan y cuando viene el aumento grave hay problemas, ¿no? Y además eso evidentemente viene un año electoral y pues podría haber ahí también ese tipo de motivos, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos.